Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a hablar este tiempo de los dones espirituales. No estoy hablando de talentos, dones espirituales. San Pablo hablando a la iglesia de Corintio. Primera de Corintios 12:1, no quiero, hermanos, habla a creyentes, o sea, a ustedes y a mí, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice que no quiere que seamos ignorantes, dice. 2. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no conocíamos a Dios, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, a la idolatría. Íbamos a Copacabana, íbamos y nos inclinábamos a imágenes, santos, vírgenes, incluso íbamos a deidades ancestrales. Por tanto, dice 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice. Hay una amplitud de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. 5 ministerios. El ministerio apostólico, que es el que toca a los restantes. Está el ministerio del profeta, que es el que apunta. El ministerio del evangelista, de pastor y de maestro. Hay diversidad de ministerios. 5. El ministerio de limpieza no está en la Biblia, creo. El ministerio de alabanza tampoco. Pablo no se confundía entonces, ¿no? No se les llama ministerios en la Biblia, se llama, no sé, sería, ¿cómo le podríamos llamar? Trabajos eclesiásticos, por decir algo, ¿no? Seguimos. 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu, o sea, por el Espíritu. No es que yo, porque me lo merezco, porque soy profesional. No, nada que ver. No va por ahí los tiros, entiéndelo. ¿Estamos en qué versículo? Bien, parece que estamos aquí todo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién quiere ser sabio? Casi nadie, ¿no? Somos ya muy listos, ¿no? Yo ya lo sé todo, Señor. Pues yo no sé nada. A otro palabra de ciencia, que quiere traducir, podemos decir, de conocimiento. Sigue diciendo, ¿no? Según el mismo Espíritu, o sea, siempre es el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. 3. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, todo por el mismo Espíritu. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hombre, lengua aquí todos tenemos, ¿no? Incluso algunos muy larga, ¿no? Pero no se refiere a esa lengua, cuidado. Entonces, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pablo comienza diciendo, no quiero que ignoréis los dones espirituales. ¿Por qué?
porque la ignorancia es de los mayores peligros para la vida de cualquier creyente. Se puede ver hermanos de muchos años en el Evangelio que desconoce los dones del Espíritu. Bueno, no le importa hacer la voluntad de Dios, cuanto más va a desconocer los dones del Espíritu, ¿no? Entonces se desconocen mucho los dones del Espíritu. Incluso hay varios tipos de ignorancia que te impide crecer y madurar, ¿no? En Hechos 17:30 habla también algo bien importante, ¿no? Y dice esto, ¿no? Dice, por ejemplo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, cuidado, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, si hay algo de ignorancia, Señor, soy ignorante porque por perezoso espiritual, por no querer indagar y profundizar, porque he preferido hacer otras cosas. Hubo un tiempo de ignorancia, vale, sí. Que desconocían las Escrituras, sí, venga, vale. Pero esa falta de entendimiento te va entenebreciendo, te va creando escamas. Y esas escamas las crea mucho la ignorancia. Pero sobre todo la ignorancia porque la falta de búsqueda. Algunos son ignorantes por ser perezosos espirituales. Son ignorantes por gusto, no porque no tienen la oportunidad de aprender. Otras veces por la dureza de su corazón. No pueden recibir esa luz. El hombre natural, por su ignorancia, no puede entender las cosas de Dios. Se burla de las cosas de Dios. Para él son locura. No se da cuenta de nada. Pero para el hombre espiritual es todo lo contrario. Usted igual puede estar sinceramente equivocado. Los dones son herramientas que Dios ha puesto a la iglesia. Tú eres iglesia y yo soy iglesia. Esto es una congregación simplemente. Tiene mucho eco igual el micrófono. Hay sectores evangélicos, si bien no rechazan abiertamente los dones, dicen que, bueno, tuvieron su momento en la historia de la iglesia, pero dice que ya no están operativos y ya no funcionan. Es obviamente que por ellos no funcionan, pero siguen operativos. Y nosotros compartimos claramente que los dones del Espíritu están operativos. Lo que pasa es que en muchos están dormidos. Ese es el gran tema. Y no han caducado, porque la Biblia no ha caducado. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios nunca puede caducar. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Una cosa son dones espirituales, otra cosa son talentos, jugar al fútbol, tocar la guitarra, el piano, el canto, son talentos que Dios nos ha dado. Uno es profesional porque tiene un talento, lo ha perfeccionado y oye, y uno dice, wow, es un talento que Dios le ha dado. Entonces, un cocinero, una cocinera, tiene un talento para la cocina, dice, wow, no es un don, es un talento. Y los ministerios que hemos dicho. Y luego están los frutos del Espíritu Santo. Que los frutos del Espíritu Santo son también 9, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son frutos. Que eso requiere tiempo, dedicación para tenerlos. Los dones del Espíritu son regalos que Dios nos da. No porque seamos buenos, sepamos mucha Biblia o porque oremos mucho. Es un regalo que Dios nos da. Que no nos merecemos, pero Dios es tan bueno que nos da. Entonces los dones del Espíritu son dados por gracia. Entonces algunos son más vistosos, como el de milagros y sanidades, vamos a decirlo, y otros son menos vistosos,
la misericordia, la sabiduría, la ciencia. Pero eso no quiere decir que sean más espirituales unos que otros. Pero a cada uno, o sea, a todos nosotros, Dios nos quiere siempre dar diversos dones. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, lavados nuestros pecados con la sangre de Jesús para provecho, y estos dones son para cualquiera de nosotros. ¿Para qué sirve? Para el bien de los demás. O sea, Dios te da dones no para que tú te hagas aquí wow, el que tú tienes, mira quién soy, mira cuánto tengo, y saques pecho ahí. No, no es para eso. Es para la edificación del cuerpo. Igual, no has pedido el don porque dices, ese don no voy a brillar yo, es para edificar al cuerpo. Entonces dices, wow, eso no me interesa tanto. Si tengo que brillar yo, lo hubiera pedido ahora, pero es para ayudar a los demás. Dices, wow, yo ya no quiero ayudar a los demás. Entonces uno no quiere tanto los dones del Espíritu porque es para edificar a otros, ayudar a otros. Y si fuera para ayudarse a uno mismo, seguro que estaríamos pidiendo todos los días. ¿Amén? Así somos, ¿no? A veces, ¿no? No todos, obviamente, ¿no? Entonces, no sea que Dios nos dé algún don y nos llenemos luego de orgullo. O para sacar un beneficio económico, como hacen algunos. Lo que Dios te da de gracia es para darlo de gracia. Cuidado. Pero hoy día todo es mercantilismo y eso es muy peligroso para la iglesia. Hay 9 dones que hemos leído. Luego también hay otros más en Romanos 12 que lo leeremos otro día. Hemos leído en 1 Corintios 12 9 dones del Espíritu. Vamos a dividirlos 3, 3 y 3. Vamos, el don de palabra de sabiduría, que viene de la palabra Sofía. ¿Hay alguno que se llama Sofía aquí? Pues Sofía viene de sabiduría. Entonces lo que dice palabra de ciencia, a otro, según el mismo Espíritu, palabra de fe. Eso podríamos dividirlo en dones de revelación. Hacemos ahí, bajamos para abajo. Y por el mismo Espíritu, dones de sanidad. Otro de hacer milagros. Y otro de profecía. Hacemos otro parón y vamos a decir dones de poder. Y los 3 últimos, de discernimiento de espíritus, el otro don, diverso género de lenguas, y otra interpretación de lenguas, lo vamos a poner como dones de interpretación, para dividirlos en 3 y no ser muy gravosos. Dice que Pablo a los Corintios les decía claramente que ningún don les faltaba a la iglesia de Corintios, tenían los 9. Se desarrollaban en esa congregación, dice. Entonces, estaba funcionando todos esos dones en esa congregación. Pero no habían traído crecimiento y madurez a la iglesia. Porque estaban todavía ahí con mucha inmadurez. Entonces, los dones no es para traer santidad. No, no es para eso. Puedes tener dones y ser una persona inmadura, con falta de crecimiento espiritual. Por eso es tan importante fortalecerte en la palabra, meditar, madurar en la palabra, para que cuando operen los dones a través de ti, no seas una persona inmadura y des mal testimonio después. Porque a la iglesia de Corintios le faltaba esa madurez, le faltaba carácter. Fíjate, aparece la palabra fe. Y la fe, por ejemplo, incluso para la salvación necesitamos la fe. Por gracia sois salvos mediante la fe. No es don de ustedes, sino que es algo que Dios ha dado a nosotros. Una vez
también le dijo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque nos permite acercarnos a Dios con la fe, pero también es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero también habla del don de fe. Capítulos antes y después habla también Pablo a los corintios como niños en Cristo, carnales, inmaduros. Por eso el don es una herramienta, un regalo de Dios que Él te va a dar. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir. En el Antiguo Testamento también, de forma puntual, fueron usados los dones. Ahí también se veía. Eliseo, con su discípulo Giezi. Naamán viene de Siria, este general sirio leproso, gracias a una muchacha que testifica a su esposa. En Israel hay un profeta que te puede curar de la lepra. Era incurable. Va con un montón de gente, con mulas, con regalos. Y cuando llega a Israel, después de semanas de viaje, toca la puerta de la casa de Eliseo. Y seguramente saldría Giezi, su discípulo, y dice, mi señor, está aquí un general sirio leproso, pregunta por ti, pide sanidad. Y Eliseo desde dentro dice, dile que se vaya y se zambulla 7 veces al río Jordán y será sano. Conocemos la historia, que él se puso orgulloso, terco, no quiso, pero le reconvinieron para que lo haga, recibió esa sanidad. Quiso dar unos presentes a Eliseo, no se los recibió y se fue tan contento para Siria otra vez. Qué bueno, hasta ahí todo iba bien. Pero su discípulo Giezi tenía codicia en su corazón y conocemos la historia, que fue detrás de los vestidos, de la plata, y empezó a desear algo que Dios no estaba de acuerdo, ¿no? Y le dijo también a Eliseo, ¿de dónde vienes, Giezi? De ninguna parte. Yo te he visto que ibas detrás de Naamán. No le vi con sus ojos naturales, sino por el don de ciencia. Sabía que había ido detrás de él y que había escondido todo lo que el general le había dado. Jesús le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita, si nunca le he visto. Debajo de la higuera te vi. Pedro, cuando descubre el pecado de Ananías y Zafira, cuando entran a la congregación y habían vendido un terreno en Achocalla por $100,000, y viene a la congregación y dice, no, hemos vendido por $50,000, vengo a traer esta cantidad. Y Pedro le dijo, ¿por qué has tentado en mentir al Espíritu Santo? Podrías haber dado 50, 25 o nada, nadie te pidió nada, pero lo que Dios juzgó fue la mentira. Y dentro del cuerpo de Cristo y de los cristianos hay mucha mentira, hay muchas medias verdades, hay mucho camuflaje. Y ahí murió Ananías y posteriormente su esposa Zafira, y la reunión de jóvenes la pasaron enterrando a los dos. Imagínate. Muchas veces el don de palabra de sabiduría, por ejemplo, trabajó mucho en Salomón. No un hombre tan sabio. Venían de todas partes a preguntarle cosas difíciles. Y en todas las respuestas respondió adecuadamente. Fíjate. Y daba en el clavo. Porque Dios le dio ese espíritu de palabra de sabiduría. Y en estos tiempos tan difíciles, donde hay tanta confusión, incluso en el mundo evangélico, donde hay tantas doctrinas, tantas maneras, tantas cosas, como uno no esté con este don de palabra de sabiduría, pero bien certeros, nos van a arrastrar por aquí y por allí. Es que este pastor dice, es que el otro dice, es que aquel dice, y ninguno de esos lee bien la palabra de Dios.
donde realmente nos tenemos que ubicar. En el Antiguo Testamento operaba estos dones, pero de forma puntual, generalmente en reyes, sacerdotes, profetas. No era a todo el pueblo, sino a personas muy concretas, pero a partir del Nuevo Testamento es para todos. Pastores, copastores, diáconos, diaconisas, líder de jóvenes, no importa que seas líder, no importa, para ti también sería. Fíjate, ¿no? Qué bonito, para todos, para el cuerpo de Cristo. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque las autoridades religiosas dicen que soy esto, que soy Elías, que soy Jeremías, pero ustedes que están conmigo todos los días, para ustedes, ¿quién soy yo? Y todos se callaron para no meter la pata. Y hasta que Pedro, por revelación, dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero para un judío decir eso era totalmente fuera de lo normal. ¿Por qué? Para un judío solo hay un solo Dios y Dios no tiene hijos. Por eso le dijo, en ninguna sinagoga te enseñaron eso. Fíjate, por una palabra de ciencia, ahí detectó quién era Jesús. Mateo 3:11. Dice que Jesús bautizaba, pero no bautizaba en agua, bautizaba en Espíritu Santo y fuego. El que bautizaba en agua era Juan el Bautista. Fíjate, ¿no? Juan el Bautista. ¿Qué dice? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan. Pero el que viene tras mí, se refiere a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de lavar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros tampoco podremos resucitar. Entonces tampoco habría segunda venida. Pablo bautizó en el cuerpo de Cristo. Juan el Bautista en aguas. Jesús bautizó en Espíritu Santo y fuego. Fíjate, ¿no? Hay 3 tipos ahí de bautismo que estamos detectando ahora. En los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús les dice, id a Jerusalén cuando va a ascender y esperar allí a ser lleno del Espíritu Santo. Ir a Jerusalén era un riesgo muy grande, pero era el lugar donde Jesús les dijo que fueran. Allí estuvieron 10 días orando, buscando a Dios, sentados de pie, y ahí estuvieron, ahí hasta que el Señor empezó a operar. Y esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo transformó esas vidas. Transformó Jerusalén, Judea, Samaria, y transformó todo lo que en aquella época era la tierra habitada, Asia Menor, África y Europa. ¿Te das cuenta? Allí se repartieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y a veces Dios usa a una persona de una manera y a otro de otra. Pero vemos que Dios opera siempre, vamos a decirlo, a través de su Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice, ¿son todos profetas? Les dice, no. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Hacen todos sanidades? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. O sea, aunque son por el mismo Espíritu, no a todos les da los mismos dones. Así es, y pone luego el ejemplo del cuerpo humano. Nosotros tenemos 500 músculos en el cuerpo. Cada uno tiene una función. Por ejemplo,
Igual a ti te ha dado, el Señor te ha dado el don de fe, ese regalo. Si usted no lo usa, se queda parado, oxidado. Cuando más lo uso, más crece. Generalmente nos da un don, nos calentamos el domingo y dentro de un mes se nos olvida. Amén. Esa es un poco la dinámica, ¿no? El trabajo, la casa, los afanes, etcétera, lo vamos relegando ahí. Hay diferentes niveles de fe. Jesús a un discípulo le dijo, hombre de poca fe. Y a un centurión romano le dijo, yo en Israel no he visto un hombre con tanta fe como este centurión romano. Bueno, los dones del Espíritu no son para traer santidad, sino son herramientas para ser de bendición, insisto. Dice que las puertas del Hades no ganarán, pero no es con psicología, sino con su Santo Espíritu. Y para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. Dice, nosotros no militamos en la carne, aunque tenemos un cuerpo ahí de carne, ¿no? Sino, cuidado, nuestras armas son de otra manera, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos, mentiras, filosofías huecas que se van a levantar. Pablo incluso decía, yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia hablo con el entendimiento, porque si entra una persona incrédula a la congre y nos ve hablar todos en lenguas y nadie interpreta, va a decir qué pasa aquí. Vamos a estudiar solo un don hoy y vamos a aprenderlo bien, amén. El don de palabra de sabiduría. Juan capítulo 8. Dice la Biblia que estaba Jesucristo y conocemos la historia de la mujer adúltera, que podía haber sido también de los hombres adúlteros, ¿no? Pero habla de la mujer adúltera. Y traen a esta mujer adúltera delante de Jesús, los fariseos, los ancianos, un grupo de hombres, queriendo de poner una trampa a Jesús. Cuidado con las trampas. Cada día hay alguna trampa para que podamos caer. Si Jesús decía que según la ley había que apedrearla, bueno, la ley dice que cuando a alguien se le detecta que le han cogido, en este caso, en el mismo acto de adulterio, la ley de Moisés decía hay que apedrearla hasta morir. Si Jesús hubiera dicho vamos a apedrearla, Jesús no tiene amor. Atípica, ¿no? De los cristianos, ¿no? Cuando le llaman la atención, el pastor no tiene amor. Cuando le pasa la mano, ¿qué pastor más bueno tenemos en la congre? Le traen a la mujer adúltera, casi arrastra, se la echan al suelo. Ahí, Señor, hemos encontrado a esta señora en el mismo acto de adulterio. La ley de Moisés dice, matarla. Estaban esperando que Jesús dijera, sí, ahora mismo. Si Jesús se oponía, ¿no? Entonces, si Jesús decía, sí, hay que apedrearla, seguramente a Jesús le iba a decir, te vamos a arrestar y vamos a llevarla al tribunal y allí la vamos a condenar. Era una situación complicada, pero vino una palabra de sabiduría a Jesús. San Juan capítulo 8, verso 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde ¿quién?
Desde los más viejos, Carulo. Desde Carulo para atrás. Esas palabras que Jesús dio acusó a sus conciencias. Atravesó sus conciencias, atravesó su corazón. O sea, les redargulló. Tenían falta de misericordia. Posiblemente algunos que trajeron a la mujer ahí a golpes o arrastres, seguramente, o posiblemente, la Biblia no lo dice, habían tenido alguna relación con ella igual también. Porque hay tanta hipocresía muchas veces. Tantas veces. Pero esa palabra de sabiduría tenía el propósito de llegar al corazón de esta mujer también. No solo de esos hombres, sino de la mujer también. Y llegar al corazón de esta mujer para que fuera perdonada también. Y ese era un propósito para los hombres, pero también para la mujer. Claro que sí. Otra vez le preguntaron a Jesús con mala intención: Señor, iba a entrar al templo y estaban ahí los saduceos siempre hablando, ¿no? Vamos, ahí viene Jesús. Le vamos a hacer esta pregunta, vamos a hacerle pisar el palito. Y iba a entrar Jesús al templo con sus discípulos. Allí estaban los saduceos, ¿no? Y ahora, vamos a abordarlo ahora. Y le dicen: ¿es lícito pagar impuestos al emperador César? ¿Sí o no? Y Jesús dice: traigan una moneda. Y le traen una moneda y ahí les enseña: ¿de quién es esta imagen? Pues de César. Y la respuesta fue simple, pero llena de sabiduría. Darle a César y darle a Dios. Si nos encuentra a nosotros, ¿no? Y nos dicen: oye, ¿qué hago con esta moneda? Ingrésala al banco, bruto, ¿qué haces con eso? O ¿qué te pasa, no? Pero Jesús, con palabra de sabiduría, no se airó, no cayó en la trampa. Y cada día tenemos, como te decía, esas trampas. Cada día. Yo lo noto muchas veces, ¿no? Pastor, ¿usted qué dice de esto? No se lo dicen con amor o... No, entonces tienes que buscar palabra de sabiduría para darle algo de Dios. No mi opinión, simplemente. Amén. Dale al lado. ¿Estás atendiendo? Dale un codazo en las costillas. ¿Estás atendiendo? No me pongáis trampas, iglesia. Me da igual, haz lo que quieras. He activado la palabra sabiduría, tengo que saber si está en mí o no, ¿no? Esa es la forma de saberlo. Seguimos. Otro ejemplito más. Entonces Jesús les puso en su lugar. Otro ejemplo de palabra de sabiduría. A veces sea de manera particular o un pequeño grupo. En el año 1980, en el siglo pasado, algunos somos de ese siglo por si acaso, había un país muy grande comunista que era Rusia, la Unión Soviética, con las repúblicas que tenía, ¿no? Donde se prohibía el Evangelio, estaban prohibidas las iglesias y la Biblia durante muchos años, casi 70 años. Entonces, allí había un pastor que tenía una iglesia clandestina, en casa, como nosotros teníamos en Marruecos. Teníamos iglesias clandestinas donde orábamos en los departamentos, bajábamos las persianas, cerrábamos la puerta con una guitarrita en voz media baja, media alta, adorábamos y orábamos al Señor. Y los marroquíes que entraban escondían la Biblia para que nadie nos detectara y nos expulsaran. Unos dicen, bueno, eso será ciencia ficción, no, eso es real.
Entonces, aquí era en Rusia, en este caso. Y este pastor tenía iglesias clandestinas en departamentos, obviamente, ¿no? Y dice que hacían cultos de oración, estudios bíblicos, etcétera, ¿no? Y eran muy perseguidos. Entonces, un día se ponen a orar en sus cultos de oración y el Espíritu Santo les dice, ahora se van a reunir en la entrada de tal mina, en una mina de carbón, les dice el Espíritu Santo. Imagínate que estamos orando en este departamento, otros hermanos están orando en otro departamento, en Sofocachi, Zona Sur, Villa Copacabana, Villa Salomé, San Pedro. Hay varios puntos ahí orando, ¿no? Por si acaso no había WhatsApp. No existía eso. Eso no había. Y empezaron a orar. Y el Espíritu Santo les dice, vayan a la mina, a la entrada y vayan a reunirse allí. No avisaron a los demás puntos de luz. Dice que cuando iban allí, a ese punto a orar juntos, a hacer como una pequeña iglesia, dice que cuando los hermanos iban ahí y se juntaban en esa mina, sin avisarse, el Espíritu Santo les avisaba dónde ir. Fíjate, ¿no? Qué conexión había, ¿no? Sobrenatural, ¿no? Y dice que ¿cómo es posible que sin avisarse el Espíritu Santo les convocaba a esas reuniones de manera sobrenatural? Dice que cuando iban allí, a ese lugar, les salieron al encuentro 4 soldados. ¿Ustedes a dónde van? ¿A dónde? Pues usted qué, bueno, ¿a dónde dice, no? Miércoles, ¿qué hacemos ahora, no? ¿Qué hacemos ahora? Pero el Señor dice que activó este don de palabra de sabiduría en uno de ellos. Y dice a los soldados, vamos a una reunión. ¿A qué reunión? Es que se nos ha muerto nuestro hermano mayor. Y ahí vamos a leer el testamento. No mintieron. Jesucristo dijo que es el hermano mayor, ¿no? Y cuando murió uno, ¿qué es lo que hacen lo primero? El testamento. Iban a leer el Nuevo Testamento. Alguno todavía no lo ha cogido, ¿no? No todavía, ¿no? ¿O sí? Menos mal, ¿no? Si no te lo explico luego a solas, no importa, ¿no? Entonces vemos muchas veces como en la necesidad mucho más Dios activa este don. Mucho más. Y el soldado le dijo, bueno, sigan su camino. No mintieron. Porque Jesús ya lo dijo, ustedes son mis hermanos. Por eso llamamos el hermano tal, la hermana tal, ¿no? Somos hermanos en la fe. En el Antiguo Testamento, ¿dónde ocurrió esto? Primera de Reyes 3. Salomón. Fíjate. Primera de Reyes 3. Había 2 mujeres que tuvieron un bebé casi al mismo tiempo y vivían en el mismo lugar. Vivían bajo el mismo techo. Una de ellas, su bebé dormía con ella. Ahí, como era, le daba pecho, dice que el bebé dormía con ellos allí en la misma cama. Y dice que un día se durmió por cansancio y sin darse cuenta ahogó al bebé. Al darse la vuelta posiblemente se durmió con el cansancio y el bebé se ahogó. Por eso mucho cuidado a las mujeres de dormir con los bebés en su cama. En ese accidente aplastó a su hijo. Dice que despertó por la mañana y ve a su bebé muerto. Y dice que lo tomó y fue donde estaba la otra mujer que tenía el bebé vivo.
y lo cambió. Y se fue a su cama y se recostó con el bebé vivo, como si no hubiera pasado nada. Y cuando despierta la otra señora con su bebé y gritó, mi hijo está muerto. Pero luego lo ve bien y se da cuenta que no es su hijo. Y empezaron a discutir y se hizo un alboroto gigantesco. Entonces fueron de Salomón a pedir justicia. Primero de Reyes 3:23. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dijo el rey Salomón, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño, dad la mitad al uno y la mitad a la otra. Eso es ser sabio, ¿no? Palabra de sabiduría. Uno dice, hombre, no te pases, ¿no? No hay que ser muy sabio para eso, ¿no? Mita, ¿no? Pero cuidado, no ha acabado todavía. Verso 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, fíjate, ¿no? Habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ¡ay, señor mío! Dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí, ni a ti, partidlo. Fíjate, ¿no? Piensa, ¿no? ¿Te has quedado o no? Te lo explico. ¿Te lo explico o ya lo has entendido? No he escuchado bien. Entonces explícamelo a mí. Sí, digo. Claro, la que sabía que el niño había muerto ya no le importaba ya partirlo. Pero a la otra amaba a su hijo porque sabía que estaba vivo. Dijo, no, de ninguna manera. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había hecho el rey. Temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Fíjate, ¿no? Con qué sabiduría detectó realmente que esta mujer que dijo, no lo mates, que ese es mi hijo, yo no quiero un hijo que lo maten. Pero como la otra ya sabía que su hijo estaba muerto, no le importaba. ¿Te das cuenta, no? Ahí detectó de quién era su mamá. Fíjate, ¿no? Es sabiduría, palabra de sabiduría para ese momento. Hay pastores que también son profetas. Ya casi no hay, ¿no? Por eso, cada pastor yo creo que debía pedirle este don al Señor, el de sabiduría, para gobernar con sabiduría la iglesia. E incluso en el Nuevo Testamento, uno de los diáconos que fue elegido para servir las mesas, uno de los requisitos era lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pero también otro requisito era de sabiduría. Hechos 6, versículos 8 y 9. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos. Sigue. 10, 11. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjate, ¿no? Menospreciaban el mensaje de Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría que a través del Espíritu Santo
estaba detrás de este diácono Esteban. Podemos pedir dones, pero siempre es para beneficiar al cuerpo de Cristo, no para ganar plata poniendo las manos, no para que tú seas enaltecido, sino para que todo el mundo podamos apoyarnos unos a otros. Amén.